¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos de programación y además base de datos, ahora vamos a ver en este taller base de datos de MySQL. Vamos a ver este sistema de gestor de base de datos que es muy potente, muy poderoso y muy utilizado por las empresas privadas y públicas. Vamos a ver cómo funciona una breve descripción y luego vamos a ver un caso práctico en este laboratorio del día de hoy. Como podemos apreciar, nosotros hemos entrado a la página oficial del Navica. Entonces hay que recordar que el Navica, correcto, a ver, lo vamos a hacer de esta manera. El Navica, ¿qué cosa es? Es un IDE. Y cuando hablamos de un IDE es una interfaz gráfica de usuario. Pero nosotros vamos a ver SGBD, el sistema de gestión de base de datos de MySQL, que es completamente gratis, open source, ¿no? El dueño es Oracle, pero igual tenemos la licencia gratis y de paga. Ambas licencias. Tenemos la versión MySQL, la primera versión 6.5 y tenemos la versión mejorada que es MariaDB. Cuando hablamos de la base de datos de MySQL, es una base de datos gratis, muy utilizada por los developers, tiene su comunidad grande de programadores, en el cual hacen aportes para que esta poderosa herramienta siga vigente, ¿no? Y de todas maneras siga mejorándose, siga perfeccionándose. Entonces, hay que recordar algo muy importante. Cuando un software es gratuito, nosotros tenemos acceso al código fuente. Por ende, podemos mejorarlo, podemos sacar nuevas versiones. En este caso, ¿no? La versión, ¿no?, antigua es esta y la nueva versión MariaDB, que es una versión gratuita, es una versión que resiste un poco más, ¿no? Que es tema un poco más de performance, tema más de potencia, nuevas opciones que tiene este gestor de base de datos MySQL. Entonces, y para poder manipular nuestro gestor de base de datos MySQL, vamos a utilizar un IDE. En este caso, ¿qué IDE vamos a utilizar? Navica. Entonces podemos acá obtener una lista de IDEs, ¿no? Tenemos por ejemplo el Heidi SQL, tenemos el DBLeaver, ya, que es un castor, ok. Tenemos el Goldbranch, me parece que así se escribe el Goldbranch, ¿no? Okay. Y más IDEs. Y más. Entonces, tenemos diferentes IDEs que nos permiten poder manipular nuestro gestor de base de datos, ¿correcto? Poder administrar mucho mejor nuestras bases de datos, administrar nuestras tablas, ¿correcto? Darle seguridad a nuestras bases de datos, crear procesos automáticos, entre otras cosas más, ¿correcto? Todo eso podemos hacer en esta poderosa herramienta que es Navica, ¿no? Que nos permite poder administrar de una forma más agradable nuestras bases de datos. ¿Correcto? Ahora bien, vamos a continuar. Entonces ya hemos hecho una introducción. Entonces si vemos acá rápidamente, Navica nos permite, como es un IDE, nos permite conectarnos a diferentes bases de datos. Tenemos diferentes tipos de versiones. Tenemos el Navica for Redis, que nos permite optimizar, ¿no?, los datos. Tenemos el Navica Monitor, nos permite monitorear toda la secuencia, ¿no?, todos los sistemas de información que actualmente tiene la empresa. También tenemos el Navica, podemos apreciar acá, el Navica Server, exclusivamente para administrar, ¿no?, servidores de empresa, ya sean hosting, VPS o ya sean cloud. Cloud es nube, ¿correcto? Tenemos una infinidad de productos, ¿no?, que nos ofrece el Navica, ¿correcto? ¿Okay? Y estas son las empresas que actualmente
auspician esta versión del Navica, ¿correcto? Entonces, gracias a sus clientes que confían en esta poderosa herramienta, ¿correcto? Y gracias a la comunidad, entonces, a la comunidad grande de programadores y la comunidad grande a la comunidad grande que existe sobre los administradores de base de datos, ¿correcto? Es que estos CIDES se hacen posible, ¿no? Entonces, el Navica nos permite administrar varias bases de datos. Una de ellas es SQL Server, Postgre, MongoDB, entre otras bases de datos más. En este caso, nosotros lo podemos descargar, es completamente gratis, ¿correcto? Podemos irnos a la opción de productos y acá tenemos las diferentes versiones disponibles que tenemos en Navica. La versión que vamos a utilizar nosotros en este momento es el Navica Premium 16. También tenemos versiones anteriores como la versión 10 y 11, ¿correcto? Que también son buenas, ¿no? Pero hasta un cierto punto, ¿no? ¿Correcto? Porque acá tenemos la versión un poco más mejorada que nos permite conectarnos a más bases de datos. Como por ejemplo, ¿a qué base de datos? Ahí podemos apreciar a la base de datos MySQL, a la base de datos Redis, MariaDB, MongoDB, SQL Server, SQLite exclusivamente para móviles, Oracle, base de datos Postgre, ¿no? Okay, entre otras bases de datos más. Y también tenemos versiones distintas del Navica, versión 16, exclusivamente para conectarnos solamente a la base de datos de MySQL. Tenemos acá la versión Navica 16, exclusivamente solo para conectarnos a la base de datos MongoDB. Igual esta versión exclusiva para conectarnos al SQL Server, exclusiva para el SQLite, todo lo que es móviles, correcto. SQL, estamos hablando Navica 16 Redis, exclusivamente para la base de datos Redis. Entonces, podemos apreciar que cada Navica, correcto, cada software de Navica es exclusivo para cada gestor de base de datos. Pero si nosotros no queremos estar instalando diferentes software, podemos instalar una única versión que nos permite poder conectarnos a todas estas bases de datos. Simplemente le damos en prueba gratuita. Máximo nos da 15 días de prueba gratis, ¿correcto? Y acá nos dice que es multiplataforma. Nos dice cómo lo queremos descargar, ¿no? En este caso, ¿no? Lo descargamos por 64 bits, ¿no? Descarga directa, ¿no? Cualquiera de las tres opciones son válidas. En caso nosotros tengamos una computadora de 32 bits, lo descargamos de esa manera, ¿correcto? La instalación no es nada complicada, simplemente lo descargas, le das permisos de administrador, siguiente, finalizas y listo. En este caso, nosotros acá, y para poder ejecutar Navica, simplemente colocamos Navica, digitamos Navica y nos va a salir la versión que hemos instalado en estos momentos. En este caso, yo ya lo tengo ya instalado acá lo tenemos. Ahí lo tenemos. Entonces, pero la primera vez que nosotros cargamos Navica, a ver, lo vamos a cargar por primera vez, ahí está, nos va a cargar esto y nos va a decir, ¿no?, que solamente tenemos versión disponible de 14 días. Si tuviéramos el serial o el CRAT, lo podríamos ingresar de esta manera. En este caso lo vamos a poner trial, ahí está, para temas de nuestro ejemplo, ¿correcto? Y acá obviamente ustedes no van a tener ninguna conexión a base de datos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de conexiones a base de datos, estamos hablando que se van a crear una instancia. Que es una instancia como un puente, como un medio de acceso que nos va a permitir poder conectarnos a nuestra base de datos. En pocas palabras sería así. Entonces yo tengo acá, ¿no?, mi Navica, que ya todos ya lo debemos de tener instalado, ¿no? Y yo puedo tener acá mis diferentes gestores de base de datos. Mi SQL Server, mi Oracle, mi Postgre, ya, mi base de datos Redis. Entonces, todos estos gestores de base de datos son independientes, ¿correcto? Pero nosotros desde Navica nos podemos conectar tranquilamente sin ningún problema. Entonces, pero para poder conectarnos, entonces lo primero que vamos a crear ahorita es una instancia. ¿Qué significa una instancia? Entonces, una instancia es que vamos a crear, por decir, una instancia de SQL Server, una instancia de Oracle y así. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, primeramente para conectarnos sería file, nueva conexión. File es archivo y nos dice nueva conexión, ¿correcto? Vamos a hacer una nueva conexión acá y vamos a elegir acá con qué gestor de base de datos nos queremos conectar. Tenemos todos estos gestores porque estamos usando la versión de Navica Premium, ¿correcto? File,
¿ok? Nueva conexión y vamos a elegir en este caso MySQL. Ahí está. Pero acá hay que tener algo muy en cuenta. Para esto nosotros debemos de tener instalado en nuestras computadoras nuestro servidor de MySQL. En este caso nosotros vamos a utilizar como servidor, yo ya tengo instalado en mi computadora el SAN. Ok, así que vamos a activarlos todos, por favor. La instalación no es nada complicada, correcto. Si desean también voy a hacer un video de cómo hacer la instalación del SAN. Ok, no es nada complicada, simplemente entras a la página web oficial del SAN, le das siguiente, siguiente, siguiente y finalizas, ¿sí? Entonces, nosotros lo vamos a ejecutar, correcto. A ver, todos por favor, lo ejecutamos. Ahí está, entonces lo ejecutamos. Una vez que lo hayamos ejecutado, a nosotros nos va a aparecer así, de esta manera, ¿no? Correcto. Y acá nos dice el servidor Apache Web. Entonces, en caso nosotros tengamos una página web y queramos publicar nuestras aplicaciones en web, deberíamos de activarlo. Pero en este caso no estamos viendo nada de página web, nada de aplicaciones en consola, nada de crear página web por el momento. Porque en este laboratorio estamos analizando, estamos viendo una clase de cómo se administran las bases de datos. Entonces, en nuestro caso, nosotros estamos haciendo un laboratorio exclusivamente de la base de datos de MySQL, ¿correcto? Así que vamos a hacer clic todos, por favor, en la opción donde dice Start. ¿Okay? Y automáticamente nos va a aparecer, ¿okay?, de color verde, y ahí nos va a decir, que significa que ya está activo. Entonces acá también nos va a decir que se activó. Ahora, por temas de buenas prácticas, yo siempre recomiendo algo. El puerto por default es 3306. Siempre es bueno cambiarle ese puerto, o en todo caso agregarle de repente un número más o cambiarle otro puerto, ¿no?, que sea un puerto más seguro, porque también hay que recordar algo muy importante. Los hackers, ¿no?, lo primero que van a hacer es obviamente atacar por los puertos por default que tienen instalados los software, en este caso de MySQL. Entonces hay que tener mucho cuidado y cambiar el puerto, ¿ok?, por temas de seguridad. Entonces ahí nosotros, yo le agrego en mi caso un número 6 más, ahí lo tenemos, y si nos aparece de color verde significa que ya está activo. Entonces, una vez que ya lo tengamos activo, acá nos dice cómo se va a llamar la instancia. Yo voy a poner acá MySQL tutorial, porque estamos creando un tutorial sobre la conexión de la base de datos de MySQL. Y acá luego nos dice host, ¿no? Nos dice, obviamente, estamos hablando el MySQL en donde lo tienes instalado. Lo tienes instalado en este momento. En este momento yo lo tengo en mi PC de manera local, ¿no? Pero si lo tuviéramos en un servidor, ¿no?, podría ser un servidor de esta manera, ¿no? Se me ocurre, ahí está, correcto, puede ser una dirección de un IP. Entonces, las empresas, obviamente, nosotros, si nos vamos a conectar a un servidor, ¿ok?, y queremos administrar nuestra base de datos MySQL, entonces vamos a colocar el IP. Bueno, tenemos dos opciones para poder acceder a los servidores, ¿no? Una es por IP y el otro es por nombre de dominio, ¿no?, comúnmente. Entonces, un nombre de dominio puede ser abc.com, ¿no?, o abc.com.p. Podría ser un nombre de un dominio en el cual, ¿no?, lo podemos colocar. Pero por temas de que la conexión sea mucho más segura, mucho más rápida y mucho más viable, entonces comúnmente los programadores, ¿ok?, en las consultorías, en las empresas públicas, ¿no?, y privadas, nos conectamos comúnmente más por IP. Es una forma más práctica al momento de hacer una conexión, ¿correcto? Pero en este caso, como yo tengo el MySQL instalado en mi computadora personal, entonces le voy a colocar localhost. Ahí está. Luego el puerto, en este caso el puerto por default, cuando tú lo instalas por primera vez en MySQL, se coloca el 3306. Pero en nuestro caso yo le agrego un número más, 6. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Ahí está. Entonces ya creamos el nombre de la instancia. Ahora nos dice el usuario root. Ajá, el usuario root va a ser, se le llama que es el superusuario. Él es la persona que va a tener todos los privilegios, ¿ya?, de la base de datos MySQL. ¿A qué me refiero con todos los privilegios? Él va a poder crear base de datos espejo, va a poder crear usuarios, administrar los usuarios, va a tener acceso a toda la base de datos, él va a poder visualizar todo, va a poder crear vistas, va a poder crear jobs, va a poder crear procesos automáticos, ¿no?
entre otras cosas más. Entonces, él no va a estar restringido de nada, prácticamente, ¿sí? Que es el usuario root. Entonces, el usuario root solamente lo debe de tener el administrador de la base de datos. Entonces, comúnmente es una sola persona responsable que debe de tener, ¿no?, esas credenciales, ¿no?, ese usuario, ¿no? Y él va a ser la única persona que va a conectarse mediante root. Aunque también nos dicen las buenas prácticas a nivel de base de datos que el administrador de la base de datos también no es recomendable que el mismo se conecte con ese usuario, porque por ahí de casualidad él puede borrar algo, puede dañar una tabla, puede borrar un proceso. Entonces no se acostumbra a usar el usuario root, salvo que sea en casos de emergencia, salvo que sea en casos de catástrofes en las bases de datos, que a veces suele pasar en las empresas. ¿Correcto? Listo, entonces en nuestro caso nosotros nos vamos a conectar con el usuario root, ya después vamos a crear usuarios, ¿no?, y vamos a hacer las validaciones correspondientes, ¿correcto? Ahora, y comúnmente cuando tú instalas por primera vez el MySQL, ¿ok?, desde el SAN, que es esta versión, ¿correcto? Comúnmente cuando tú lo instalas por primera vez, ¿correcto?, se crea el usuario root sin contraseña. Entonces nosotros le podemos dar un teste, ¿no?, y acá nos va a salir, ¿no?, que la conexión fue exitosa, ¿correcto? Porque obviamente cuando nosotros instalamos el SAN, entonces el usuario root se crea pero sin base de datos. Pero hay que tener algo muy en cuenta, ¿no? Siempre es importante colocar una contraseña, ¿no?, que sea difícil, ¿no?, por temas de seguridad, ¿no? Colocar una contraseña que sea difícil, ¿correcto? ¿A qué me refiero con que sea difícil? Debe tener letras, números y símbolos, ¿correcto? ¿Ok? En el cual se tienen que hacer unas combinaciones. No se acostumbra a colocar nombre de cumpleaños, fecha de nacimiento, canciones favoritas, comida favorita. No, no se acostumbra a colocar esas, ¿ok? Esas contraseñas son definitivamente inseguras, ¿no? Correcto, entonces tiene que ser así, nombres extraños, con una combinación que tenga letras, números y símbolos. Hay que recordar eso, muy importante. Luego, ¿qué más tenemos acá? Tenemos acá la conexión avanzada, de cual nosotros podemos configurar cómo nos queremos conectar a una base de datos, ¿no? Tenemos acá ya sea conexión a través de N base de datos, conexión SSL, ¿ok?, por temas de seguridad a nivel de web. Ok, tenemos acá las conexiones SSH por temas de que queremos conectarnos a una terminal, ya sea desde PuTTY, ok, o ya sea desde el software WinSCP, ¿correcto? Y quizás nos queramos conectar de repente a una página web por medio del protocolo HTTP, ¿correcto? Tenemos que configurar el proxy, la contraseña y el usuario, ¿no? Y o también colocar un token de seguridad, ¿no? Entonces tenemos varias formas para conectarnos a una base de datos. Entonces le hacemos un OK, ahí está, y se va a crear MySQL tutorial y nos va a aparecer el símbolo que es de la base de datos de MySQL. Simplemente que vamos a hacer doble clic, correcto, y acá cuando hacemos doble clic, ok, nos va a aparecer, ¿no?, toda la base de datos disponibles que tenemos en este momento. En tu caso te va a salir solamente la base de datos MySQL, correcto, y nada más, ¿no? Pero nosotros hay que tener algo muy en cuenta. Nosotros cuando queremos crear una base de datos, ok, entonces simplemente, ¿qué podríamos hacer? Tenemos varias formas. Por la forma del IDE, clic derecho, ¿no?, podemos acá crear una nueva base de datos. Ahí está. Entonces nos ubicamos en la instancia que acabamos de crear, ¿correcto? Hacemos un clic derecho y elegimos la opción nueva base de datos. A ver todos. Clic derecho, nueva base de datos, y le vamos a poner una base de datos. Vamos a ponerle BD videos, una base de datos de videos. Y acá nos dice, ok, qué tipo de configuración va a tener al momento de, ¿no?, colocar, ¿no? Estamos hablando del tema de los acentos, el tema de las diáresis, los punto y coma, ¿no? Cómo vamos a guardar, ok, nuestros datos en una base de datos. Entonces le vamos a poner por el código ASCII, es un código universal muy utilizado, y le vamos a dar OK. Y en este caso podemos buscarlo, ¿no? BD videos, ahí está, que es obviamente lo que nos vamos a concentrar el día de hoy, y hacemos doble clic. Cuando hacemos doble clic nosotros, nos va a aparecer 5 opciones: tablas, view, que es vistas, function, funciones, queries, son las consultas, los scripts que vamos a crear, y también vemos la opción de generación de backups. Acá podemos crear backups manualmente, backups automáticamente. Entonces, este poderoso IDE, ¿no?, en la versión 16, nos permite hacer
más cosas y nos permite poder soportar, ¿no? mayor longitud de datos, ¿no? Hay que recordar que los datos son letras y números, ¿no? Y símbolos, ¿correcto? Hay que recordar eso. Entonces, nosotros tenemos la vista diseño. Entonces, nosotros podemos crear nuestras tablas por medio de una vista diseño, que se le llama una vista de modelamiento. O sea, tenemos dos opciones. Podemos crear una tabla por la vista diseño o por la vista script. ¿Qué es la vista script? La vista de código, ¿correcto? Por ejemplo, si yo quiero crear por la vista diseño, me voy a la opción acá, nueva tabla. Ahí está. Bueno, nueva tabla y nos va a aparecer, ¿no? ¿Qué campos va a tener tu tabla? Entonces yo le voy a poner código. Su tipo de datos va a ser entero, ¿no? Longitud de hoja en blanco, nombre, varchar, un nombre de 50 caracteres. Ahí está. Y voy a poner edad. Y voy a colocarle entero. Acá le vamos a colocar 25. Y acá longitud 25. Ahí está. Ahí está. Entonces, en estos momentos estamos creando los atributos que va a contener nuestra tabla. Pero en este caso, nuestra tabla no le hemos puesto nombre. Le damos acá en sabe, que es guardar. ¿Cómo se va a llamar nuestra tabla? Clientes. Hay algunos que le ponen así, TBL clientes, ¿no? Le ponen esa nomenclatura, ¿no? Ese prefijo, ¿no? Entonces, considero que también es una buena práctica también hacerlo, grábalo y listo. ¿Dónde lo vemos? Acá. Doble clic y acá vamos a ver nuestra tabla TBL clientes. Ahora, pero nuestra tabla TBL clientes también tenemos que ponerle una llave primaria para que no se repitan los registros. ¿Cómo lo haríamos? Simplemente hacemos un clic acá, correcto, un clic izquierdo, se nos va a aparecer una especie de llave número 1 y ya se creó la llave y lo guardamos. Listo. Podemos cerrarlo acá con esta X tranquilamente. Lo cerramos y acá podemos ver nuestra tabla en la vista cliente que tenemos en estos momentos. ¿Correcto? Ahora, gracias a esta tablita, ¿qué podemos hacer? Podemos insertarle registro. ¿Cómo? Haciendo doble clic y acá nos dice código 1. Vamos a ponerle acá Pepe, edad 18 años. Bajamos, colocamos. Si yo coloco el mismo código 1, vamos a ver qué es lo que sucede. Ajá, nos va a salir un error. Nos dice que la llave primaria del código se está repitiendo. Porque nosotros activamos una restricción, la famosa PK. ¿Qué cosa es una PK? Es una primary key que nos permite que los registros no sean repetidos. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Entonces, para poder subsanarlo, le cambiamos el código 2 y listo, ¿no? Lo podemos grabar sin ningún problema y ahí lo tenemos. Entonces, nosotros de esta manera podemos, ¿no?, seguir ingresando más datos, ¿correcto? O de repente acá podemos usar diferentes técnicas, diferentes tácticas, ¿no? Al momento de poder llenar registros de una forma bastante rápida y amigable. Entonces podemos cerrarlo acá. Entonces, pero ¿qué pasaría si nosotros queremos insertar registros por medio de una query, por medio de una consulta? Muy fácilmente hacemos un clic acá, nueva consulta y digitamos esto. Insertamos into TBL clientes, values. Ponemos acá código, nombre y edad. A ver, lo de acá, la cantidad de las columnas se ponen acá. Value, vamos a ponerle así. Vamos a insertar código 3, José, edad de José 20 años. Y le vamos a poner un punto y coma. Queremos ejecutar esto, sencillo, lo seleccionamos y le damos run. ¿Correcto? Y se ejecutó. Filas afectadas 1. ¿Y cómo podemos validar que efectivamente se insertó? Hacemos un select. Asterisco es todas las columnas. From tbl cliente punto y coma. Y hacemos acá run select. Ahí está. Seleccionamos nosotros el registro que queremos que se ejecute. Y luego hacemos un clic acá donde dice run select. Y acá tenemos la vista que efectivamente con esto estamos validando que hemos ingresado el registro de José con éxito. Entonces hemos aprendido cómo podemos crear una tabla muy sencillo, muy fácilmente desde este IDE que es Navica, ¿correcto? Ahí está. Y es más, también podemos crear más base de datos. Por decir, ¿qué pasa si yo quiero crear una base de datos por medio de script? Puedo poner acá
videos backups, ¿no? Y lo ejecuto esto y se creó. Cuando nos dice el mensaje OK es porque se creó con éxito. Ahora, pero ahorita nosotros estamos en la base de datos BD videos. Yo quiero cambiarlo. ¿Cómo lo cambiaría? Así: BD videos, bueno, que sea igualito con este mismo nombre, y lo cambiamos, correcto, y vemos que ahí ya cambió. Y es más, lo podemos buscar desde acá. Ahí está, correcto, ahí lo tenemos. Entonces tranquilamente nosotros, bueno, debemos actualizarlo. Acá tenemos una opción para actualizar, refresh, o desde acá, clic derecho, refresh, ¿no? Y cuando lo buscamos acá, ya lo buscamos desde acá, backup, nos va a aparecer la base de datos backup que acabamos de crear, y si entramos vamos a apreciar que no hay ninguna tabla grabada en esos momentos. Entonces vamos a regresar a nuestra base de datos videos, que es esta. Ahí ya tenemos nuestra tabla cliente, ahí está, que es esta. Vamos a crear una query, ¿no? Y acá podemos hacer las 4 operaciones básicas, ¿no? Que es seleccionar, ¿no? Insertar, que ya lo vimos, update, actualizar los registros, delete, eliminar los registros, correcto, ya, y el cele, ¿no? Entonces estas son las 4 operaciones básicas que todo gestor, las 4 operaciones básicas que todo gestor de base de datos lo tiene, así sea SQL Server, Postgre, correcto, MySQL, ¿no? Lo tiene, ¿no? Correcto. Ya, ahí está, ahí lo tenemos. Entonces hemos aprendido de una forma práctica de cómo se crea una base de datos, ¿okay? Con este comando. Entonces, por decir, todo esto lo que estamos haciendo son scripts básicos. Por decir, yo quiero crear una base de datos, pongo acá el nombre de la base de datos que quiero crear, el user, y coloco el nombre de la base de datos que he colocado. Ahí está. Y luego hacemos los insert y los cele, ¿no? También obviamente acá podemos crear también procedimientos almacenados. ¿Cómo sería la sintaxis? Así. Y acá viene el nombre del procedure. Podemos crear acá vistas. Crear vistas. Las vistas son exclusivamente para poder visualizar los reportes. ¿Cómo creamos la vista? Create view. Colocamos el nombre de la vista que queremos crear. Ahí está. También, ¿qué más podemos crear acá? Podemos crear jobs, que son procesos automáticos. Vamos a llamarles, son rutinas. Ok, rutinas, por decir, nosotros podemos crear una rutina que se migre una base de datos, no todos los días a las 11:59 de la noche. Correcto, que se migre, por decir, si al día tenemos en nuestra tabla tenemos 20.000 registros, quiero que esos 20.000 registros se repliquen en otra base de datos alterna. Correcto, entonces obviamente podemos crear un job, ¿no? Entonces acá obviamente para crear un job tenemos una serie de comandos o de secuencia. Ahora, si lo queremos crear desde nuestro Navica, lo podemos hacer desde acá. Miren. Tenemos la opción de crear backup, ¿no? Y lo podemos usar desde ahí también. Por ejemplo, queremos crear reportes que tengan gráficos, gráficos estadísticos, gráficos en barra, lineal. Podemos irnos a la opción de chart. ¿Qué pasa si nosotros solamente queremos modelar nuestra base de datos? Estamos hablando, quiero hacer mi modelo. Bueno, primero es el modelo lógico, ¿no? Al momento de modelar una base de datos. Y luego, ¿qué pasa si quiero modelar mi modelo físico? ¿Correcto? Entonces, lo puedo hacer desde la opción de Model. Y lo más importante, ¿no? Las automatizaciones, ¿no? Acá viene la creación de jobs, ¿no?
de una forma bastante dinámica, ¿no? Y sencilla. Simplemente acá es ejecutar la secuencia correcta para poder crear, ¿no? Procesos automáticos, por decir, ¿no? Quiero que una tabla, ¿no? De los 20.000 registros que tiene, ¿no? Se guarde en otra tabla, se guarde en otro servidor, ¿no? Y en otra tabla. Entonces, pero que eso se haga automáticamente. Ya, luego, ¿qué más tenemos acá? Tenemos acá la administración de todos los usuarios. Entonces acá nosotros vamos a tener todos los usuarios de la empresa y vamos a poder saber quiénes son las personas que acceden a nuestra base de datos y qué clase de permisos tienen. ¿Correcto? Bueno, acá tenemos otras opciones. Podemos también crear funciones a nivel de base de datos. Las funciones van de la mano bastante con las vistas al momento de quizás eh, eh, visualizar un dato adicional, ¿no? Porque muchas veces las gerencias nos piden datos adicionales que debemos hacerlo para ayer o al momento, también piden eso bastante, ¿correcto? Ahí está. Entonces ahí también tenemos la conexión para poder crear una tabla, crear vistas automáticas, crear funciones, crear script, nuevos queries, ¿no? Y asegurarnos que nuestra conexión siempre esté conectada, porque muchas veces cuando dejamos el Naviga ahí, ¿no? A veces se pierde la conexión, que está muy bien, ¿no? Porque cuando no se usa el Naviga, entonces está bien que se pierda la conexión, ¿no? Por tema de recursos, ¿no? Y obviamente no esté consumiendo recursos a nivel de tu base de datos. ¿Correcto? Entonces tenemos todas estas opciones que podemos administrar desde el Naviga, ¿correcto? Entonces los invito a seguir viendo este canal, por favor. Todos simplemente digiten Daniel Hans Juan Cabrera y van a seguir viendo muchos más videos, ¿no? Y ojo, también va a haber una segunda parte de este gran video, ¿correcto? Hemos visto un análisis general, hemos analizado este IDE, todas las ventajas que nos permite poder hacer, ¿no? Solamente desde un solo gestor de base de datos. Más adelante vamos a ver otros gestores de bases, otros gestores de base de datos, como por ejemplo Oracle, que es muy popular y muy utilizado, y Postgre también, ¿no? Y obviamente también nos vamos a dejar la base de datos de MongoDB. ¿Ok? Entonces va a haber eso y mucho más. Muchas gracias a todos.